Hola, hola, muy buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar en vivo. El día de hoy estamos de fiesta porque nos acompaña María Ángeles Rodríguez. Estoy segura que van a disfrutar esta clase y que van a aprender mucho de lo que ella nos va a compartir. Y antes de cederle el micrófono a Mari, me gustaría saludarlas. Déjennos saber en los comentarios, en el chat, quién está el día de hoy por ahí. Y por favor, ayúdennos a corroborar si se escucha bien y si ven bien el video para que estemos seguras de que ya está todo listo para empezar. Voy a poner por aquí un recadito. Dice, veo que otras personas están entrando a la plataforma. Bienvenidas. Dice Yadira, hola, se escucha y se ve bien. Bienvenida, Yadira. Así que bueno, si todo está en orden, demos inicio a esta clase. El día de hoy nos acompaña Rodríguez. Ella es psicóloga, ella está certificada en psicología positiva y también tiene una especialidad como coach con esta perspectiva de psicología positiva. Y hoy nos trae un tema por demás interesante porque va a hablar con nosotros acerca de una mirada ética, profesional y responsable con los temas de felicidad. Y justamente hace unos días nos encontrábamos a Silvia Ceballos, Leslie y yo, porque Silvia es parte de este grupo y fue a un evento del Papalote, y se acercó al final con nosotras y nos decía, a veces cuando a la gente le comparto que estoy estudiando temas de felicidad, se ríe o me dice, ay, eso que tampoco tienes el poder de hacer felices a las personas. Entonces, me parece muy conveniente por este tipo de comentarios y porque estos temas de felicidad es muy fácil que se distorsionen, es muy fácil que de repente el mensaje que estemos transmitiendo no sea el más claro, así que es importante para nosotras mismas y para nuestra comunicación con los demás tener esta claridad y esta visión que siempre promovemos en el Instituto de Ética y Responsabilidad. Y qué mejor que María Ángela, una experta en el tema y además una persona muy comprometida con esta visión tan responsable. Yo a Mari la conocí en el curso del Holding de Tal Ben Shahar, estudiamos ahí psicología positiva y ella siempre estuvo preocupada, interesada por hablar desde esta perspectiva realista, desde esta perspectiva muy profesional de los temas de felicidad. Así que es un orgullo, es un honor, estoy muy contenta que nos acompañes el día de hoy, Mari, y pues te dejo aquí con el grupo, me voy a poner en silencio, voy a apagar mi cámara, cualquier cosa estaré en el. Vale, muchas gracias, Ale. Hola a todas, sé que somos mujeres todas, entonces voy a hablar en femenino. Me da muchísimo gusto estar acá. Estoy muy agradecida con Ale por haberme invitado. Como les contó, nos conocimos haciendo la certificación y pues fue un placer haberla conocido. Y bueno, admiro mucho todo lo que hace, entonces estoy muy contenta de poder acompañarlas hoy en este webinar. Como se podrán dar cuenta, soy colombiana, entonces por eso mi acento un poco diferente, pero vivo aquí en México, muy feliz. Y dos cosas antes de empezar. Una, justo hoy hay martillos aquí atrás y sonido muy fuerte de martillos, entonces espero que no pues interrumpa mucho y no sea incómodo para ustedes. Bueno, yo creo que podemos empezar. Si tienen, entiendo que primero vamos a hacer la presentación y luego tenemos tiempo a hacer preguntas. Entonces, si tienen algún comentario que quieran dejar en el chat para luego yo verlo y hacer una pequeña discusión, pues buenísimo. Y pues ya para empezar, entonces retomo lo que decía Ale de esta persona que decía que
cuando contaba que estaba estudiando la felicidad, la reacción de las otras personas pues es bastante, pues puede haber diferentes tipos de reacciones, pero por lo general es como felicidad, como que estudias la felicidad. Y creo que eso es un reto grandísimo que tenemos quienes trabajamos desde este campo, porque es como poder explicar en un minuto lo que hacemos y explicar que no es magia y que no es, no sé, autoayuda pura y que es algo serio y riguroso. Entonces, creo que ese es un gran reto. Yo también lo he experimentado y pues supongo que a ustedes también les pasa. Y pues precisamente lo que yo les quiero contar hoy, y este webinar lo llamé ¿Es posible cuestionar la felicidad? Porque aunque inicialmente suene como extraño, como que cuestionar la felicidad, si siempre la felicidad pues va a ser algo positivo, creo que sí es importante tener una mente crítica y creo que sí es posible cuestionar la felicidad y cómo podemos desarrollarla. Entonces, espero que para ustedes sea interesante. Para mí este es un tema que como que ha venido despertando mi interés hace un tiempo. Entonces, espero que para ustedes también lo sea y que pues les deje reflexiones interesantes para su práctica. Entonces, para empezar, pues sabemos que la felicidad es un tema universal, que es una aspiración, es un aspecto importante para todos, que no importa la cultura en donde estemos, siempre vamos a querer pues tener vidas felices y siempre vamos a querer que nuestros familiares sean felices, no importa dónde nos ubiquemos. Históricamente ha sido un tema importantísimo. Los pensadores más importantes desde hace millones de años han hablado sobre felicidad y sobre cómo alcanzar la felicidad. Entonces, definitivamente es un tema que importa. Últimamente la felicidad pues ha cobrado muchísima importancia, como ustedes saben, y por ejemplo, se ve como un derecho fundamental de los seres humanos y desde esta perspectiva, entonces, se está incluyendo la felicidad dentro de políticas públicas. Por ejemplo, en países como Inglaterra, esto es un tema que está cobrando muchísima fuerza. Entonces, pues, nadie puede dudar que es un tema importantísimo para todos. Y tampoco se puede dudar de los beneficios que tiene la felicidad. Como ustedes saben, la felicidad no solamente se siente bien, sino que está comprobado que tiene beneficios evidentes para las personas. Y en general, lo que ha mostrado la investigación es que la felicidad es fundamental para el florecimiento humano. Obviamente, el tener una mirada crítica en ningún momento pone en duda los beneficios que tiene la felicidad para nuestro bienestar y para nuestro florecimiento. En términos generales, lo que se ha evidenciado es que la felicidad facilita la consecución de metas importantes para las personas, que la felicidad facilita el establecimiento de vínculos sociales entre personas, o sea, que facilita la conexión y que contribuye a que tengamos una perspectiva más amplia y a que nuestro foco de atención sea más grande y así podamos procesar ideas nuevas y estímulos del ambiente de una mejor manera. Esto tiene que ver con la teoría de Barbara Fredrickson, que entiendo ya ustedes conocen y que es pues bastante evidente. La felicidad entonces nos permite funcionar mejor y, como ella dice, sacar de nuestro repertorio nuestros mejores recursos. Y además hay otros beneficios más específicos que se los quise enseñar aquí con esta diapositiva. Y esto es obviamente un resumen, pues muy resumido de esta investigación.
pero estos autores, Lubomirsky, King y Ed Diner, en el 2005 hicieron un metaanálisis, es decir, que evaluaron otros estudios que se habían hecho sobre felicidad, otros muchos estudios que se habían hecho sobre felicidad y sus beneficios, y con este metaanálisis dijeron, ok, estos son los beneficios probados que hemos visto que trae la felicidad a las personas. Estos, entre otros, y como les digo, es un gran resumen, pero en términos generales lo que ellos vieron y lo que se ha visto es que hay una conexión fuertísima, casi que la evidencia más fuerte que hay es con respecto a la conexión entre felicidad y salud. Es evidente que las personas que reportan ser más felices tienen mejor salud. Y hay otras evidencias, por ejemplo, estas, como por ejemplo que las personas más felices son más estables en el trabajo, rotan menos, se sienten más satisfechos con su trabajo, o sea, lo viven de una manera más agradable, reciben mejores evaluaciones por parte de sus supervisores, tienen más probabilidad de casarse, y no solo de casarse, sino de mantener su matrimonio y estar satisfechos con su matrimonio. Son percibidos por otras personas como más seguros o seguras, o tienen salarios más altos o literalmente reciben más dinero, tienen vidas más largas, son más longevos, es más probable que los consideren para un aumento salarial, son percibidos por otros como más creativos y como más motivados, toman decisiones con mayor eficiencia, y tienen mayor pensamiento creativo. Entonces, la evidencia con respecto a los beneficios de la felicidad está clara y la idea obviamente no es cuestionarla, no se puede cuestionar. Y todas estamos estudiando esto y trabajamos con esto porque creemos en el poder que tiene todo este conocimiento. Sin embargo, creo que, pues, obviamente la psicología positiva está tomando un auge impresionante. Cada vez vemos cómo el alcance es mayor, cómo se habla de felicidad en el trabajo, felicidad en la familia, felicidad en las escuelas, a nivel individual, cómo más terapeutas trabajan con la psicología positiva, coaches, etcétera. Y obviamente eso es lo que queremos. Queremos que todo este conocimiento llegue a más lugares e impacte de manera positiva a más personas. Pero creo también que cuando algo se pone de moda, por decirlo así, o se populariza, hay riesgos con respecto a los mensajes que se transmiten alrededor, en este caso, pues, de la felicidad. Y creo que hay mensajes que a veces pueden hacer más daño que beneficiar si no se asumen, digamos, con una mirada responsable. Y esos mensajes vamos a hablar más adelante. Hace poco tomé un curso con un maestro a quien admiro muchísimo, seguro ustedes han oído sobre él, que es Robert Piquas Diner, y me gustó mucho como él hablaba sobre lo que entiende la gente que es la psicología positiva. Él decía que cuando uno dice trabajo desde la psicología positiva, lo que oyen las personas es psicología muy bajito y positiva, muy fuerte. Y que lo que las personas interpretan o olvidan es que esto se trata de una ciencia rigurosa que produce conocimiento validado. Eso como que la gente no lo asume así y lo que oyen es positiva. Y lo que la gente se imagina por positiva es que lo que planteamos es que, pues, más o menos es que tenemos que ponernos unos lentes color rosa con los que podemos ver el mundo y que lo importante es como desarrollar un optimismo así superficial y que nuestro mensaje es
sean felices, que el mundo es muy bonito y esto es muy fácil. Y lo que dice él es todo lo contrario, se tiene que oír muy fuerte psicología, porque lo que está detrás de esto, pues es conocimiento riguroso. Y yo también, pues relaciono esto, no sé si han escuchado sobre la segunda ola de la psicología positiva, pero yo lo relaciono con esta, digamos, segundo paso de la psicología positiva, que me parece muy importante, que tiene que ver ya no solo con estudiar, digamos, las emociones positivas y el optimismo, sino con seguir estudiando, digamos, el florecimiento humano, pero teniendo una mirada que abarque toda la complejidad de lo que implica ser humano, que abarque también el sufrimiento, las emociones negativas y la complejidad con la que vivimos, lo cual pues me parece una mirada mucho más sana y mucho más completa y que aporta mucho más. Y también esto tiene que ver con esa mirada crítica de la que les hablaba hace un rato, en donde vale la pena decir, bueno, la felicidad está claro que trae beneficios, pero cuestionemos un poco de qué manera trae estos beneficios, si podemos hablar de dosis para la felicidad, si tenemos que tener ciertas consideraciones para poder ayudar o servir mejor a otros. Y para planear esta clase, yo me basé en 2 artículos, que obviamente pues ahí no ven muy bien, pero se los quería enseñar. Son 2 artículos de 2 investigadores. Uno se llama Un lado oscuro de la felicidad, cómo, cuándo y por qué la felicidad no siempre es buena. Y el otro se llama Niveles óptimos de felicidad. Este está escrito por Robert Peace Wasdiner. Y bueno, a lo largo de la clase lo que voy a hacer es referirme a los dos sin especificar a cuál de los dos me estoy refiriendo, pero esto es para que ustedes sepan que en ellos me basé. Y en uno de estos artículos me gustó mucho una analogía que hacía la autora del primero de los artículos con la comida. Así como dijimos que la felicidad todos sabemos que es necesaria y fundamental para florecer, para el florecimiento humano, todos sabemos que la comida es fundamental para que funcionemos bien. Pero también sabemos que hay ciertas situaciones en donde la comida puede afectarnos. O sea, no siempre asumimos que comer lo que sea en cualquier momento nos va a hacer bien. Entonces sabemos que, por ejemplo, obsesionarse con la comida no es una conducta sana, que comer demasiado no es sano, que comer ciertos alimentos no nos conviene. Y entonces me pareció muy interesante esta analogía porque ella dice que con la felicidad debemos tener la misma mirada y que es muy importante, de hecho, tener esta mirada crítica, porque igual, si nos obsesionamos con la felicidad, pues eso no es un comportamiento sano, que hay dosis para la felicidad, etcétera. Un poco lo que ya les había comentado. Y lo que ellos dicen es que al poder cuestionar este tema y tener esta mirada crítica, podemos entender de manera mucho más profunda el tema de la felicidad. Y entonces, estos autores parten de un modelo de bienestar subjetivo que creó Ed Diner hace bastante tiempo. Ed Diner es uno de los pioneros de la psicología positiva y obviamente su modelo no es el único modelo que hay sobre felicidad y bienestar. Hay
muchos otros, pero digamos que este es uno al cual se hace bastante referencia. Y lo que él dice es que la felicidad tiene tres bloques, digamos, importantes. Uno es un componente cognitivo. El componente cognitivo es de satisfacción general con la vida y es la evaluación que las personas hacen de su vida en general, independientemente de los pequeños momentos de placer o displacer que puedan tener. Ese es el componente cognitivo. Y el otro es un componente afectivo y tiene dos partes: la presencia de emociones positivas y, en lo posible, la presencia de pocas emociones negativas. Y estos autores lo que hacen es concentrarse para cuestionar o para hacer las preguntas de las que vamos a hablar ahora. Lo que hacen es enfocarse en este segundo componente o en el componente afectivo de la felicidad. Y van a ver que ahorita la discusión es en torno a emociones positivas y emociones negativas, lo que de otra manera otras personas llaman el componente hedónico de la felicidad. Y entonces ellos se hacen algunas preguntas porque dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos cuestionar? ¿No? Porque digamos que antes lo que se asumiera que, pues, si la evidencia de la investigación es tan fuerte con respecto a los beneficios de la felicidad, pues entonces esto quiere decir que la felicidad hay que buscarla a toda costa y de cualquier manera, y que la relación es lineal siempre. Entre más felicidad, mejores resultados. Y lo que estos autores que investigan el tema dicen es, no, un momento, la evidencia es muy fuerte, pero eso no quiere decir que no podamos cuestionar ciertas cosas. Y lo que hacen es hacerse, pues, algunas preguntas y estudiar esas preguntas. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con si existe una intensidad inadecuada de felicidad. Es decir, si cuando experimentamos emociones positivas en cierta intensidad, eso nos puede perjudicar. Y entonces lo que dicen es que cualquier estado mental o experiencia que se viva de una manera excesiva puede traer consecuencias poco saludables. Y nuevamente aquí menciono que no necesariamente la relación es lineal. Entonces, por ejemplo, les traigo 3 ejemplos que ellos mencionan en los artículos. Una vez se hizo un estudio en donde medían los niveles de felicidad de las personas y encontraron, usualmente se relaciona la felicidad con creatividad, pero en este estudio encontraron que las personas que reportaban niveles de felicidad muy altos tenían niveles de creatividad menores que las personas que reportaban niveles de felicidad, digamos, moderados, niveles de felicidad moderados y no demasiado altos. Otro ejemplo que ellos ponen es que cuando las personas experimentan emociones positivas de manera muy intensa, pueden desconocer posibles riesgos en el ambiente y posibles amenazas, y por eso, digamos, tener comportamientos riesgosos, como por ejemplo el conducir un coche bajo los efectos del alcohol o el uso de drogas u otro tipo de comportamientos de riesgo. Y otro ejemplo del que hablan los autores ya no es refiriéndose a población sana, digamos, sino refiriéndose a población clínica, o sea, población que tiene algún trastorno, algún diagnóstico de salud mental, alguna patología. Y, por ejemplo, ellos hablan específicamente del estado de manía. Cuando las personas están en estado de manía, lo que hacen es, o lo que están experimentando son emociones positivas demasiado intensas y con demasiada frecuencia, y una desconexión de las emociones negativas. Y lo que dicen es, esto es un claro indicador de un estado patológico
que no es pues bueno para las personas. Entonces, esa primera pregunta tiene que ver con intensidad y niveles de experiencia. Otras investigaciones dicen que la felicidad puede ser mejor en algunos ámbitos de la vida, o sea, dependiendo de donde se vea. Entonces, por ejemplo, en un estudio que se ha replicado en diferentes contextos, lo que vieron es que las personas que reportaban un nivel de felicidad muy alto tenían menores ingresos que las personas que reportaban niveles de felicidad más moderados, o sea, personas que se consideraban o que tenían vidas felices, pero no extremadamente felices. Eso es un ámbito de la vida en donde, según los investigadores, el ser moderadamente feliz te beneficia. Estas personas tenían ingresos más altos. Algo similar ocurre, por ejemplo, con el desempeño académico. Hicieron estudios con estudiantes universitarios en donde vieron que los estudiantes que reportaban tener niveles de felicidad muy altos tenían un menor desempeño académico que los estudiantes que reportaban tener niveles más moderados de felicidad. Pero, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones interpersonales, las personas que reportaban niveles de felicidad muy altos, sí tenían mucho más facilidad o mucho más éxito, por decirlo así, a la hora de relacionarse con otros. Entonces, también la conclusión aquí es que dependiendo del ámbito de la vida en el cual nos enfoquemos, la felicidad puede tener un impacto más o menos positivo. Y obviamente les estoy presentando esto pues de manera muy resumida. Pero bueno, otra pregunta que se hacen es si hay maneras erróneas o equivocadas de buscar la felicidad. Y aquí entonces yo pienso en todo este conocimiento que se ha vuelto tan popular, tan importante, como también esto hace que vayamos creando mitos alrededor de la felicidad. Y un mito que yo siento que se ha creado es que la felicidad es como algo tan grande que está lejos, que siempre es algo que tenemos que ir persiguiendo. Es como algo que está allá, como una meta muy lejana, que siempre tenemos que ir detrás, ¿no? Como muestra este dibujito del señor tras el trofeo. Y eso hace que algunas personas, de cierta manera, le den tanto valor a la felicidad y sea como una meta que tienen a largo plazo, que se obsesionan con esta meta. Y lo que pasa cuando una persona le da demasiado valor a la felicidad como fin último es que, primero, no disfruta el proceso para llegar a esa meta de la felicidad. Entonces desconoce todo lo que involucra la experiencia de construir felicidad. Otra cosa que ocurre es que se fijan metas demasiado altas o sus expectativas son demasiado altas con respecto a la felicidad y entonces esto hace que al no cumplir estas metas, pues la decepción venga muy fácilmente. Cuando nos obsesionamos con la felicidad, también pues construimos un concepto de felicidad que es muy frágil, entonces, y muy rígido. Entonces, cualquier cosa que nos haga sentir que no estamos logrando ser felices, pues nos frustra demasiado. Y lo otro que ocurre cuando buscamos la felicidad de esta manera es que nos monitoreamos demasiado. Entonces, tenemos una mirada constante en si estamos felices o no. Nos estamos monitoreando y midiendo todo el tiempo con respecto a cómo estamos con respecto a esa meta de felicidad. Y obviamente esto pues no termina siendo sano para la felicidad, paradójicamente. Y con esto lo que nos olvidamos es esta parte de la felicidad como proceso. Antes de pasar a esta,
me acordé de algo que vi hace poquito que me gustó, que decía que si las personas dejaran de enfocarse en que el resultado o el objetivo principal de la vida es la felicidad y se enfocaran en que el objetivo de la vida es, en su lugar, el crecimiento y el desarrollo, la felicidad vendría como producto añadido. Eso me pareció como interesante. Otra pregunta que se hacen los investigadores es si existen tipos incorrectos de felicidad. Y lo que dicen con respecto a esto es que hay dos ejemplos de cómo la felicidad o ciertos tipos de felicidad pueden ser incorrectos. Uno es algo que me parece muy interesante y es cómo tenemos que mirar la cultura y el contexto en el que una persona esté para determinar cuál sería una felicidad adecuada o, digamos, correcta. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, clásicas que se han hecho con respecto a diferencias culturales y felicidad han mostrado que, por ejemplo, en culturas orientales versus culturas occidentales, la felicidad se define muy diferente, por ejemplo, en Japón que en Estados Unidos. Entonces, en las culturas orientales, lo que valoran las personas como felicidad son sentimientos de mayor intensidad. Por ejemplo, sentimientos como la calma y la serenidad son asociados, a la felicidad. Mientras que en culturas occidentales como la de Estados Unidos se valora todo lo contrario, se valoran emociones positivas de alta intensidad como el entusiasmo, por ejemplo. Y entonces eso es lo que se asocia a felicidad. Obviamente, si le pedimos a una persona de Japón, medimos su felicidad en términos de la visión occidental, pues va a haber pues no va a haber concordancia y entonces, digamos, esto es lo que ellos dicen, podría haber tipos incorrectos de felicidad de acuerdo al contexto en el que la persona esté o la cultura en la que la persona esté. Y los otros ejemplos que ellos ponen, pues ponen varios, pero aquí traje dos, tiene que ver con los tipos de emociones positivas que experimentemos. Entonces ellos dicen, la felicidad viene en diferentes sabores. También fue una analogía que me pareció interesante, dependiendo del tipo de emociones positivas que tenemos. Entonces, volviendo a las culturas, para un japonés, pues la felicidad tendrá un sabor y para un mexicano o un colombiano, la felicidad tiene otro sabor. Y eso pues también pasa con el tipo de emociones positivas que experimentemos. Entonces ellos decían, las emociones tienen un valor importantísimo en la vida de las personas porque nos dan información. Pero entonces, por ejemplo, cuando una persona experimenta la emoción de orgullo, cuando se siente muy orgulloso de sí mismo, esto es un estado afectivo positivo, pero cuando se vive de manera muy intensa, puede ser percibido por otras personas como arrogante o como algo negativo. Entonces, este es un ejemplo de cómo una emoción positiva que una persona siente como positiva puede impactar negativamente las relaciones sociales de ese individuo. Y otro ejemplo que ponen que a mí me pareció muy interesante es cómo hay como un ideal de que las emociones negativas se tienen que evitar al máximo para ser felices, lo cual, dicen ellos, es incorrecto. Por ejemplo, cuando una persona evade o evita tener sentimientos de culpa o de vergüenza, esto es muy negativo también para las relaciones sociales, porque en el momento en que haya una falla, el evadir sentimientos negativos como la vergüenza, como la culpa, evitan que haya una reparación para la relación. Entonces, es importante también reconocer el valor que tienen las emociones negativas en este balance. Y entonces, pues esto nos lleva a pensar en las intervenciones con las que nosotros trabajamos desde la psicología positiva. Es decir, si
tenemos que tener una mirada crítica y no toda la felicidad en todas sus dimensiones necesariamente genera resultados positivos. Es decir, si no hay una relación lineal siempre, pues entonces tenemos que cuestionarnos mucho sobre cómo intervenimos con las personas con las que trabajamos, llámese en nuestro trabajo o en nuestra familia o con nosotros mismos, etc. Entonces, también quise traer esto a la clase porque esto fue una conferencia que oí de Sonia Lubomirsky este año y ella decía cómo a veces las intervenciones en psicología positiva pueden traer los efectos contrarios. Entonces, una manera como ella dice que esto puede pasar, o mejor, las cosas que tenemos que cuidar al hacer intervenciones de psicología positiva son estas. Por ejemplo, la dosis con la que se recomienda una intervención. Obviamente eso va a depender de con quién estemos trabajando, ¿no? Pero no todo el tiempo, por ejemplo, entonces tenemos que recomendar hacer un diario de gratitud todas las noches en donde la persona escriba 3 cosas por las que está agradecida. Tal vez la dosis para una persona o grupo en particular no es todos los días, tal vez es otro lapso de tiempo. Entonces, una cosa importante a cuidar, la dosis. Otra cosa importante a cuidar es que haya un buen fit o un buen ajuste entre la persona o grupo con el que estemos trabajando y el tipo de intervención. No todas las intervenciones se ajustan bien a todas las personas o contextos. Otro es, como les decía, la cultura de la persona. Por ejemplo, si a un japonés, ella ponía, estos son todos ejemplos que ella ponía, si a un japonés en su trabajo lo ponemos a exponer sus fortalezas y a decir cómo se siente orgulloso de sus fortalezas, probablemente eso en su contexto no va a ser bien recibido y él no se va a beneficiar de esa intervención porque su cultura, al contrario de ser individualista, es colectivista, entonces no valora que las personas se sientan como muy orgullosos de sus logros personales. Solo un ejemplo para que lo reflexionemos. Otra cosa a considerar es el estado afectivo base. Hemos visto que hay investigaciones que sí demuestran que la gratitud, por ejemplo, es una intervención que ayuda con la depresión en las personas, pero, por ejemplo, ella hablaba de al recomendar una intervención de gratitud a una persona deprimida y decirle, escribe cartas de gratitud, pero esta persona es muy solitaria, pues esa intervención lo va a causar el efecto contrario de lo que nosotros queremos. Entonces, eso es otro tema importante. Y por último, la personalidad del individuo. Si tenemos una persona con la que estamos trabajando que sea muy introvertido o introvertida y le pedimos que haga actos de amabilidad, por ejemplo, que impliquen como exponerse demasiado, pues tal vez esta intervención tampoco lo va a favorecer y tal vez va a lograr un efecto contrario al que queremos. Y entonces, lo que yo creo es que ya la pregunta cambió, ya la evidencia nos ha mostrado bastante que las intervenciones en psicología positiva sí funcionan y evidentemente sí funcionan, entonces ya no nos tenemos que preguntar si esto sí es bueno para nosotros o para las personas con las que trabajamos o nuestros hijos o lo que sea, sino que la pregunta ya tiene que ir más allá y decir, ok, sí son buenas, sí son efectivas y la felicidad sí es algo que podemos trabajar o entrenar, si lo queremos llamar así, pero ahora la pregunta es más, ok, ¿cómo funcionan? ¿Cuándo funcionan? ¿Para quién? ¿En qué frecuencia? ¿En qué dosis? ¿En qué contexto? Etcétera. Y entonces, pues eso me lleva a unas consideraciones importantes con respecto a todo este tema que creo que es importante y responsable tener en cuenta cuando decimos que trabajamos desde la psicología positiva. Entonces, uno, la definición de felicidad no puede ser reducida a que el ideal o a la felicidad perfecta
por decirlo así, es buscar el máximo de emociones positivas posibles, reducir o evadir las emociones negativas. Eso es un mensaje que no es sano, porque como ya lo vimos, las emociones negativas también tienen una función, y lo que se ha visto en otros ámbitos, digamos, por ejemplo, de la terapia, es que evadir las emociones negativas pues no es sano, y que lo que ayuda más a procesar las emociones negativas es la aceptación de las emociones negativas. Y de hecho, lo que se ha visto es que las personas felices no es que no sientan emociones negativas, sino que las experimentan igual que las personas no felices, sino que las procesan de mejor manera y salen más rápido de ellas. Entonces, evidentemente sí se puede hablar de un balance sano, de una proporción ideal de emociones positivas versus emociones negativas. Lo que podemos hablar es de un balance sano, obviamente con predominio de emociones positivas, pero no con la negación de las emociones negativas. Otro punto importante es pensar que la ciencia nos da conocimiento de información muy valiosa, pero no quiere decir que nos ofrezca recetas de doctor, como recetas universales para todos, y que tengamos que seguir las intervenciones al pie de la letra como nos dice la investigación. Creo que podemos hacer nuestros propios experimentos, obviamente de una manera muy responsable, pero sí podemos ir adecuando nuestras intervenciones y nuestro trabajo de acuerdo al contexto y todo lo que hemos hablado. Lo otro es que a este punto se me hace muy, muy importante, es que creo que tenemos una responsabilidad, como decía Ale al principio, una responsabilidad muy grande frente a cómo nos promocionamos y cómo nos vendemos y qué ofrecemos a las personas con las que trabajamos. No somos magos de la felicidad, no ofrecemos fórmulas mágicas universales para ser felices, y entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que usamos para promocionarnos o para vendernos y pues vender, entre comillas, nuestros servicios. Y que si decimos que trabajamos desde la psicología positiva, pues eso tiene una implicación y también una responsabilidad. Si decimos somos profesionales que trabajamos desde la psicología positiva, pues tenemos que cumplirlo. Y eso para mí, ¿qué implica? Implica informarnos e informar nuestras prácticas con el conocimiento que ofrece la psicología positiva, y eso implica estar estudiando, estar actualizados y hacer, no solamente decir que trabajamos con ciencia, sino realmente informar y nutrir nuestra práctica en realidad. Y ya casi para terminar, pues estas son conclusiones que yo he sacado y aprendido con respecto a mensajes que tenemos que tener como la precaución de no transmitir, porque al transmitirlos podemos hacer más daño que beneficiar. Uno es la felicidad, vender la felicidad como permanente, como la felicidad es ese ideal de felicidad perfecta o un éxtasis permanente que no permite momentos negativos o crisis. Segundo, venderla o promover la idea de la felicidad como una tarea, como algo rígido, como algo como lo que hablábamos, de algo que está lejos y que tenemos que aspirar de manera perfecta, sino es más un proceso que cada uno construye y que día a día se va construyendo. Tercero, esa idea de la felicidad tipo el secreto, no sé si leyeron ese libro, donde dicen visualiza tu pareja y lo vas a conseguir, visualízate millonario y lo vas a conseguir y vas a ser feliz. Eso no es la visión que promueve la psicología positiva, eso es una visión superficial y no debemos caer en promover ese tipo de mensajes. No olvidarnos que la felicidad tiene un componente cognitivo también, que la felicidad no es solamente las emociones o los momentos placenteros del día a día, sino que también es una construcción, una evaluación general que tenemos de la vida, y que esto significa que podemos tener momentos difíciles, pero aún así poder construir una percepción global satisfactoria sobre nuestra vida. Que no hay felicidad prestada, cada quien la construye. Mi felicidad no es lo mismo que
la felicidad de Ale o de cualquiera de ustedes, cada uno construye su propia felicidad y que no es comparable. Y lo que decía, es más que un objetivo, un camino. Y que debe incluir la complejidad de la vida, porque eso es ser persona. Y por último, entonces, mi invitación final es que siempre seamos muy críticos de lo que vemos, leemos y estudiamos, que seamos responsables con el conocimiento que tenemos, que nunca olvidemos el contexto, la persona con la que trabajamos y que nos mantengamos actualizados con respecto a los avances del conocimiento para poder servir a otros de mejor manera. Y creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari. Muy interesante lo que nos presentas y sin duda nos abre la perspectiva y nos pone en un rol pues más crítico, más profesional y nos invita a ser cuidadosos con estas prácticas. Yo las invito a escribir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Tenemos aquí el chat. Nos quedan unos minutos para que puedan interactuar con Mari. Y en lo que ustedes van escribiendo esas dudas, yo les platico que ahora me acordé que hace algunos años, era creo la segunda generación del diplomado, en una ocasión llegó una alumna y estaba muy enojada porque me dijo, Ale, es que lo que nos enseñaste la clase pasada no funciona. Habíamos hablado acerca de las prácticas de generosidad y cómo hacer algo por los demás incrementa tus niveles de bienestar. Y le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa con...? Dice, mira, lo que ocurre es que yo tengo una vecina que es sumamente enojona, gruñona, siempre está de malas, y entonces, como tú dijiste que la generosidad funciona muy bien, yo le dije a mi vecina que hiciera una práctica de generosidad, y ella me tomó la palabra, me hizo caso, entonces limpió su closet, sacó ropa y la fue a dejar a un lugar en donde están niños de la calle. Y entonces regresó mucho más enojada de lo que se fue porque estas personas no le agradecieron como ella se lo esperaba. Entonces, por eso yo concluyo que la generosidad no funciona y que estas prácticas, pues no es cierto que aumentan los niveles de bienestar. Y me gusta mucho contar esta historia porque es justo lo que Mari nos ejemplificaba y que nos sustentaba con estos artículos. No son recetas de cocina y mucho menos son ideas para que vayamos como evangelizando a las demás personas y prometiendo la luna y las estrellas. Entonces hay que acordarnos de esta historia la próxima vez que queramos implementar una estrategia y mucho menos con la vecina o alguien que ni siquiera nos ha pedido una práctica de bienestar, tener cuidado en este tipo de recomendaciones. Sí, eso pasa cuando, o a mí me pasó cuando empecé a estudiar esto, que uno quiere como cantarle al mundo entero lo que aprendió y recomendarle a todo el mundo las intervenciones, y, ¿no? Pero es importante tener como más, como prudencia al momento de hacerlo y no hacerlo como decías tú, como receta de cocina. Sí, a mí también me pasaba y lo que yo identificaba es que era más mi necesidad de probarme a mí misma que esto sí funcionaba. O sea, yo quería que mi pareja, que mi mamá, que mi hermana hicieran este tipo de prácticas para yo sentirme como alivianada y entonces tener el control máximo de la situación y decir, pues si mi mamá ya está más feliz, mi hermano es más cariñoso, mi pareja es más empática, entonces yo podré ser más feliz porque ya tengo mi mundo color de rosa. Entonces, tener cuidado como de cuál es la intención al promover ese tipo de prácticas. Y como en otros temas, que de pronto eso es algo que preguntan mucho, con la familia hay que saber y hay que reconocer que tenemos nuestras propias historias. De pronto queremos eso, ¿no? Como impactar en nuestra familia y la mejor manera de hacerlo, si ese es uno de tus objetivos y que está muy bien y que es un objetivo muy amoroso, es empezar con ese ejemplo y mirar más hacia adentro. Martin Seligman recomienda mucho esta parte con el promover el optimismo en los niños, como los papás o las mamás
pueden empezar con su propio optimismo para entonces que los pequeñitos se inspiren y construyan este pensamiento y no desde la exigencia de y ahora vas a ser tu ABC de Big Man, niño, porque quiero que seas más optimista. Ya empieza a escribir. Y Claudia Morales dice, gracias María Ángela para la actualización constante en el tema que comentas. ¿Cuáles son las fuentes que tú usas? Sí, gracias Claudia. Eso es una buena pregunta. Yo creo que obviamente hay diferentes tipos de fuentes de información. Una es los libros, digamos, los libros más populares, que esos son fuentes importantes y las tenemos que consultar, obviamente siempre con ojo crítico, pero eso es una fuente. Otra que, por ejemplo, yo tengo es que estoy suscrita a, ¿cómo se llama? Lo que llaman en inglés newsletters de diferentes, digamos, institutos serios. Por ejemplo, hay uno de la Universidad de, se me olvidó, se llama el Greater Good Center. Sí, es una tristeza que hay pocas cosas en español, pero hay, digamos, entonces eso es otra, inscribirse a newsletters o correos de instituciones serias. Y la otra que me parece muy importante es empezar a leer información o artículos de investigaciones de fuente directa. Eso es otra cosa que nos puede ayudar a mantenernos muy actualizados y con información, digamos, del laboratorio directamente. Eso también se lo recomiendo muchísimo. Excelente. Quiero añadir que hace poco sacó el Harvard Business Review 4 tomos, los tengo aquí, se los voy a enseñar porque están en español y a veces encontrar información en español no es tan sencillo. Es una lástima. Ajá, hicieron 4 tomos con información de empatía, resiliencia, mindfulness y felicidad. Son de diferentes autores, entonces vienen los ensayos y después vienen más fuentes para consultar y en cada uno de ellos al final viene un artículo de una persona que es detractora de ese tema. Entonces, por ejemplo, hay uno de detractores de la felicidad hasta el final, igual de empatía, cuando nos pasamos de empatía. Entonces, este tipo de publicaciones no siempre están en español, pero bueno, pueden ayudarles. Y estas yo las encontré en Gandhi, entonces ahí pueden buscarlas. Y yo creo que, bueno, no sé, al menos a mí me ha pasado que cuando uno como que desarrolla la curiosidad o alimenta la curiosidad, estar siempre abierto como a estas cosas, de cierta manera ya te va conectando. Si te suscribes a este medio, entonces ya después te llega información de otra cosa y te vas enterando de otro recurso importante, como que siempre mantenerse muy curioso, abierto a todo lo que hay. Y cada vez más están traduciendo libros. Por ejemplo, hace poco supe que este libro de Fortalezas de Ryan Nimick acaba de traducir un libro de él el año pasado al español. Entonces siempre estar como muy abierto a lo que va saliendo. Me encanta. Dice por aquí Yadira, gracias por compartir tus conocimientos y reflexiones. Me parece interesante la idea de tener como objetivo el crecimiento y desarrollo y la felicidad como producto añadido. Asimismo, me pareció muy interesante tener presente los cuidados en las intervenciones a nivel cultural, de grupo e individual. Muchas gracias. Gracias, Yadira. Qué bueno que te pareció interesante. Recuerden que más tarde les envían la liga para poder ver la clase nuevamente. Si te faltó alguna parte o si quieres volverla a ver, va a estar en la clase. Y aprovecho lo que van escribiendo alguna pregunta más para pasarles la página de María Ángela, porque platícanos, María Ángela, haces coaching 1 a 1, estás en la Ciudad de México, cuéntanos un poquito de eso. Sí, digamos, yo cuando empecé a darme cuenta de este reto del que hablaba al principio, que para nosotros que nos dedicamos a esto es muy difícil, es un reto grande poder explicar qué es lo que hacemos realmente, pues empecé a buscar como la manera de
trabajar en esto y lo que descubrí o lo que concluí es que el trabajar individualmente con las personas, no de una manera, yo no haciendo psicoterapia clínica, sino ofreciendo un proceso más de acompañamiento para el logro de metas individuales, era como más claro para los demás. Entonces lo que hago es trabajar con clientes uno a uno en un tipo de coaching, aunque soy psicóloga, pero también como que alimento las dos partes. Y lo que hago es acompañar a las personas en la consecución de metas, que al final lo que yo creo es que cuando tú consigues una meta que para ti es importante, eso tiene un efecto al final en tu nivel de bienestar. O sea, casi que ninguna persona llega a decir, quiero hacer sesiones para ser más feliz. Las personas tienen como otra visión más aterrizada, ¿no? Y digo yo muy sabia, yo quiero lograr una mejor transición a la universidad. Por ejemplo, ahorita trabajo así con una joven y ella no está diciendo quiero ser más feliz, pero al hacer una transición sentirse más fuerte en esa transición, pues obviamente va a lograr un impacto en su bienestar y en su felicidad. Es básicamente. Entren a la página, ahí está la liga, la tenían también de este lado en la presentación. Compartan la página con personas que están buscando eso, llegar a sus metas, que están buscando tener como estos procesos de transición de manera más fluida y muy, muy recomendable para todos ellos el servicio que ofrece Mari, así que vayan a la página. Dice Claudia, en el tema de los jóvenes en tu país, ¿hay algunos elementos o variables que has identificado que son diferentes al caso de México? Eso es una buena pregunta. Yo creo que culturalmente somos países muy similares, digamos, creo que sería muy diferente o sería para mí más evidente si trabajara con jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo. Creo que tenemos elementos que hacen que tengamos ciertos aspectos culturales muy parecidos y no siento, porque yo en Colombia también trabajé con adolescentes bastantes años, y siento que salvo particularidades como muy específicas, no he encontrado diferencias muy, muy grandes. Ahora, sí creo nuevamente que el contexto hace mucha diferencia. Por ejemplo, en Colombia, no sé, trabajaba con jóvenes de un contexto socioeconómico muy alto, por ejemplo. Y entonces eso sí hace una diferencia muy grande así trabajas con personas que estén en contextos diferentes. Y ese también en países como los nuestros, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está el correo de Mari, ahí está la página. Te agradecemos mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros, Mari. Nos dejas reflexionando, nos dejas con esta mirada más profesional, más crítica. Y pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Me encantó estar este rato y sigan disfrutando el diplomado y aprendiendo muchísimo. Y cualquier cosa estoy a la orden. Bye.